desmerecen tu trabajo. Como que, bueno, tú eres un escritor y como los escritores tenemos esa fama de idílicos, de comemos flores. Los filósofos. Amor. Nada más alejado de la realidad. Yo te voy a confesar que hay días que yo hubiese dicho, hoy tengo que escribir y no me sale nada. Un día de momento que estoy durmiendo y a las 2 de la mañana me levanto y digo, esa es. Me levanto solita en la oscuridad y empiezo a escribir. O estoy en el carro manejando y tengo el celular. Eso está buenísimo, déjame ponerlo en los notes, empiezo a escribir y luego yo me siento. Qué bárbaro, espero no estar cerca de ti cuando estás haciendo eso en el carro. Hay muchos libros de ficción, sobre todo de las grandes editoriales, que tienen una fórmula, que trabajan fórmula y que buscan bestseller, no buscan literatura. Ana Frank, el diario de Ana Frank, ella escribía para sacar toda esa angustia que tenía adentro. Pero si no llega a entrar esa persona a ese cuarto y recoge los papeles que estaban tirados al piso, o sea, si esos papeles se quedan ahí, no existen. Sí. O sea, si tú escribes este libro y lo metes en una gaveta, Existe. no existe. La obra de arte solamente existe cuando confronta el público. Hola a todos y bienvenidos a Preguntas sin Vergüenza, el programa donde hacemos las preguntas incómodas que tú tienes, pero no te atreves a preguntar. Aquí hablamos sin pena, sin filtro y sin juicios y, por supuesto, sin vergüenza. Y el sinvergüenza que hace esas preguntas soy yo, Eduardo Padilla, con un solo fin, entendernos mejor. Y así, comenzamos. Mi nombre es Carolina Rosario, soy original de Puerto Rico y este es mi año en el que debuto como autora. Sí, me llamo Alejandro Ríos, estoy escribiendo de cine, crítica de cine, desde 1980, ¿qué le puedo decir? Y soy cubano. Soy Maribel Torres, venezolana, CEO de la revista y editorial La Nota Latina, donde somos como tú, y tengo 12 años con esta editorial. Yo quiero empezar preguntándoles por qué escriben. Maribel. Bueno, realmente porque me gusta, es mi pasión y es lo que sé hacer. Yo creo que escribir es una manera de comunicarse con las demás personas y para mí es muy importante mantener esa comunicación y tratar de hacerles llegar asuntos que yo conozco y que quiero compartir. Me parece que es una idea de compartir y de relacionarse con las personas. Sí, igual creo que es una forma de comunicación y que hay cosas que siento que solo se pueden expresar a través de la escritura. Y a mí se me hace más fácil. Y en mi caso en particular, escribí porque sentí que sabía de algo y tenía la necesidad de que otros también se enteraran de esto para que lo usaran a su beneficio. Y por eso yo por lo menos escribí. ¿Y para quién escribes? Bueno, siempre había escrito columnas de opinión y cositas así como que no como autora oficialmente. Y ahora que debuto como autora, escribí para niños. Y decidí hacerlo para niños porque soy mamá y siempre quise ser autora. ¿Y por qué no debutar con algo dedicado a los niños que me han cambiado la vida, que me han hecho ser mejor persona y que en parte me enseñaron muchas cosas para yo poder escribir este libro que habla sobre las emociones? Muy bien. Yo disfruto mayormente ese género periodístico que son las columnas por la idea de comunicar, pero también ir filtrando tus opiniones, ¿no? Que eso es lo que permite las columnas. Y observar, y lo mismo una película, que un hecho, que un viaje, todo para mí es interesante y lo vuelvo literatura, porque de hecho la columna periodística tiene que ver mucho con la literatura. Hay muchísimos grandes escritores, no me estoy comparando con ninguno de ellos, que empezó alguna vez su carrera mediante columnas. La verdad es que yo tengo una comunicación diferente. Yo me comunico con la comunidad hispana, que es básicamente mi público objetivo, a través de unos newsletters donde hacemos, desarrollamos temas de autoayuda, de opinión, de algo que esté en ese momento de actualidad. Pero básicamente también me comunico o escribo para mujeres y para hombres. Les pulimos esa historia que llevan dentro y esto es una muestra de ellos, y también para niños. Y esta también es una muestra, el cuento de los 100 niños. Ser escritores los hace
¿Más interesantes o más insoportables? ¿Qué creen? Mira, yo creo que ahorita lo estábamos comentando. Él me hablaba de grandes escritores que decían que querían que lo recordaran por lo que leían, no por lo que escribían, ¿verdad? Borges fue el que dijo eso, que prefería que lo recordaran por lo que había leído y no por lo que había escrito. Claro. Viniendo de Borges es una cosa como imposible. Claro. Pero por eso lo hace Borges. Yo creo que un buen escritor, o para ser un buen autor, porque hay muchos autores, pero llegar a ser uno bueno, que es mi anhelo, por ejemplo, llegar a ser una buena, necesitas mucha humildad para seguir aprendiendo. Entonces yo creo que es relativo, pero por lo menos por mi lado yo lo veo como que no creo que me hace más insoportable, creo que me hace más interesante. No sé. Yo coincidiría en términos de interesante porque también siempre hay como un respeto de las personas por quienes escriben. Sí. Y todo el mundo piensa de alguna manera que puede escribir y no es exactamente así. A veces las personas descubren temprano, voy a tratar de escribir, pero no puedo escribir. O todo el mundo de alguna manera tiene un poema escondido. Eso también ocurre. Sobre todo cuando te enamoras, allá vas y empiezas a escribir poemas que no van a llegar a ningún lugar porque no son buenos poemas. Pero yo creo que escribir, en el caso mío, que es más periodismo que otra cosa, aunque tenga pretensiones alguna vez de hacer algo de ficción, eso se está trabajando, pero muy allá atrás. Yo creo que nunca he sentido un rechazo, ni quizás es por mi actitud de qué insoportable es este escritor o este periodista o este crítico de cine o este Alejandro. No, nunca he tenido esa experiencia. Muy bien. Cuando ustedes están escribiendo, ¿qué porcentaje del tiempo en realidad estás escribiendo y qué tanto estás pensando, procrastinando, etcétera? Bueno, la verdad es que yo me organizo. Yo tengo en las mañanas para lo que es escribir básicamente. Es un trabajo de organización porque en mi caso yo escribo para otras personas. Yo soy como la voz que le da brillo a otro, puede ser hombre o puede ser mujer. Y entonces el tiempo que yo dedico, porque siento que es más productivo, es en las mañanas. O sea, yo puedo transcribir una entrevista, como dice el compañero Alejandro, escucharla o hacer una entrevista a la persona y después transcribir el libro completo. Eso es muy importante. Sí. Saber entrevistar y saber transcribir. Sí. Es un arte. Sí. Yo creo que en el tema cuando es creativo, cuando es una cosa que no es de facts, de hechos como tal, que tienes que inventarte algo, como es el caso de un libro infantil, tiene sus momentos. Yo te voy a confesar que hay días que yo hubiese dicho, hoy tengo que escribir y no me sale nada. Y es como que procrastinar, pero a 1000 por hora. Y ahí un día de momento que estoy durmiendo y a las 2 de la mañana me levanto y digo, esa es. Me levanto solita en la oscuridad y empiezo a escribir. O estoy en el carro manejando y tengo el celular. Eso está buenísimo. Déjame ponerlo en los notes. Empiezo a escribir y luego yo me Qué bárbaro. Espero no estar cerca de ti cuando estás haciendo eso en el carro. Ya me doy cuenta porque a veces en el Palmetto hay un carro que se demora mucho. No, pero para mí es un proceso un poquito no tan organizado como el de ella. Yo creo que mi mente es un poco alborotada y me cuesta unificar mis pensamientos, pero cuando lo logro y llego a ese punto, creo que genero cosas muy, muy bonitas. Ok. Yo pienso como Hemingway, de alguna manera, que él decía que la inspiración lo coja trabajando. Yo no dejo de pensar y de trabajar y de decir esto va a quedar bien aquí, va a quedar bien allá. Si estoy en un viaje es insoportable porque también pienso esto, pienso lo otro. Si estoy sentado en un restaurante donde yo veo mucha familia cubana, digo, esto se parece a lo que quisiéramos tener en el futuro en Cuba y no lo tenemos todavía y ahí empiezo a elaborar. Yo creo que siempre estoy de alguna manera pensando y creando, lo cual me satisface mucho porque, y siento a veces, no pena, pero digo, qué pena las personas que no disfrutan de esta manera la vida, ¿no? Yo la disfruto de esa manera. Yo creo que todos los escritores tienen algo de locura. Sí, somos un poco locos. Sí. Bueno, de hecho vamos a hablar de los estereotipos. Hay un estereotipo del autor que es así como el genio solitario, que es así como Kafka, que es un intelectual aislado para encontrar la inspiración. ¿Qué tan real será ese estereotipo? Yo creo que es un estereotipo real en muchísimos escritores. Marcel Proust tengo entendido que era así. Me imagino que Balzac creo que era así. Hay escritores. Yo creo que son escritores sobre todo que ya tienen una obra enorme para
para la humanidad, que saben que tienen una responsabilidad tremenda, que a veces no quieren ser interrumpidos ni por hijos, ni por perros, ni por padres, ni por madre. Y tiene razón, o sea, ¿quién iba a interrumpir a Juan Rulfo? Imagínate tú. Si nada más que hizo 2 libros y el último le costó tanto trabajo, lo entregaba y lo recogía, lo entregaba y lo recogía. Yo creo que ahí está muy justificado. Quizás nosotros vamos en ese camino, creo que todavía no hemos llegado. Pero Sí, yo creo que si yo no tuviese hijos y esposo, quizás andaría más por ese camino, porque como bien dices, en el proceso creativo tú no quieres que nadie te moleste. Créeme que esto es para niños y yo lo hice por mis hijos, pero ellos eran los más que me molestaban y era insoportable porque tú quieres concentrarte y no puedes. Así que a mí me salva del aislamiento mi familia y las cosas que me rodean. Porque sí, yo creo que los escritores, cuando se envuelven en ese mundo que está en su cabeza para transmitirlo en palabras escritas, sí lo necesitan. Sí, necesitan eso. Bueno, la verdad es que yo soy quizás un poco de los dos, porque yo para crear yo necesito ver a la persona, entrevistarla y poder plasmar las ideas. O sea, yo no me puedo aislar porque no va tampoco con mi personalidad. La personalidad mía es más abierta, es quizás un poco más estar en contacto, estar más creativa. No soy que tu obra se nutre de eso. Sí, no soy como García Márquez que ponía la florecita amarilla o el lápiz amarillo como señal de buena suerte. Ok. Otro estereotipo es el bohemio atormentado. Es alguien emocionalmente inestable, que sufre con vicios y canaliza el dolor en su escritura. ¿Falso o verdadero? No, eso yo diría que es real. Yo creo que aquí en esta mesa no hay nadie sentado así. O sea, no está sentado ese estereotipo. No lo veo. O sea, Mira, yo Carolina la conocí hace mucho tiempo, éramos compañeros juntos, sí. Tremenda bohemia. No, para nada. No, pero no te creas, tengo mi lado que la gente no conoce. También está la apariencia y lo que la gente no sabe que está ahí dentro de ti. O sea, yo dentro de mí, yo siempre digo que soy media loca en el sentido de que yo miro la vida de una forma muy diferente. Pero sí también soy muy racional porque soy periodista. Entonces, es como que navego entre los dos mundos. Pero yo creo que muchos autores sí son. Sí son, pero Ese sí, estereotipo pienso era en- como pasado, que siempre catalogaban a una persona como el que tomaba o el que se fumaba 100 cigarrillos para crear. Yo creo que eso también ha variado un poco la persona. Sí. Y yo le diría porque el mundo también se ha comercializado mucho, Sí. ¿no? Y entonces todo el mundo trata de tranquilizarse para ganar dinero. Claro. Y en esa otra época, Raymond Ladillet le importaba 3 pitos, para decirlo de una manera, si le pagaban o no le pagaban, y se metía todo el día borracho con su pareja en un cuarto, y entonces qué cosa. Y la comercialización era diferente. El resultado era un gran libro. Ahorita la comercialización también de los libros es absolutamente diferente. En ese tiempo los escritores se hacían bestseller porque era el tú a tú, los testimonios. Ahorita un bestseller es que Yo tú... estoy casi yo lo he pensado de esa manera. Hay muchos libros de ficción, sobre todo de las grandes editoriales, que tienen una fórmula, que trabajan fórmula y que buscan bestseller. No buscan literatura, No buscan lamentablemente, literatura. sino Sí, buscan bestseller. y dentro del mundo del bestseller hay una tendencia grande por estos libros de autoayuda y motivación. Y no hay quien pueda escribir un libro así si no ha tenido una vida ordenada. Exactamente. O por lo menos del desorden pasó al orden. Entonces creo que también eso... Influye. Sí. Ahora, estos eran estereotipos así como decían un poco antiguos, pero yo les quiero contar también ahí la típica historia del autor que manda su primer escrito, la primera edición a las distintas editoriales y se lo rechazan y a la enésima vez se lo aceptan y resulta que es un bestseller, es un éxito, ¿verdad? ¿Qué tanto de eso es verdad y qué tanto de eso es más Hollywood, digamos? Mira, yo creo como editorial, viéndolo desde este punto de vista, que antes era un poco así, que era la persona que lo mandaba, lo rechazaba, pero ahorita lo que estamos hablando, la internet ha llevado a que existan muchos más editoriales, como es el caso de la mía, por ejemplo, que es una editorial pequeña, ya no son quizás Planeta o Pingüín o otras de esas compañías tan grandes que se daban el lujo de rechazar. Entonces ahora la gente dice, bueno, me rechazó esta, no importa, yo autopublico. Exacto. O me voy con una Ahí vamos a ver. Yo creo que ahí está el mundo de la autopublicación, es lo que ha pequeña, salvado. que me lo edite, si no está bien, que me haga una buena estructura, que de pronto, como yo digo, si la historia quizás es buena,
tú con una persona que pueda hacerte una buena estructura, lo que más puede impactar es que esa historia, cuando la gente la lea, conecte, que es básicamente lo que se busca también en este mundo tan dinámico que lleva la internet, que lleva a que tú estés en ese día a día. Yo creo que es eso, que ya a la gente no le importa que vaya a una gran editorial y te lo rechacen, porque o se puede autopublicar o busca una editorial pequeña para hacerlo. También los agentes literarios son un elemento muy importante, el intermediario entre el lector y el autor. El agente literario en este momento es un elemento muy disputado cuando es bueno. A ver, pero explícame un poco la función. Es como un editor. No es un editor, es el que te encuentras la editorial, Como un booker. Es como un relacionista público, pero el término es agente literario. Entonces, el que se lleva, por ejemplo, a una feria, el que te busca de pronto una entrevista, o el que te hace quizás esa estructura que tú esperas para publicar el libro. Incluso muchas editoriales grandes como Penguin y eso no te aceptan un libro si no tienes un agente literario. Entonces es como si le está el agente, y para muchos autores que desean publicar es difícil encontrar el agente literario, porque tampoco son tan públicos como, o sea, hay veces que estás hablando con alguien y no sabes que esa gente... es una cosa muy extraña. Incluso te cuento que para yo sacar este libro... Bueno, la historia tuya que tú me contaste es fascinante. No pasa mucho. Pero dilo. Pero yo quería hacer este libro, no sabía cómo entrarle al mundo de los libros. Y llamé a muchas editoriales y me decían eso justamente: ¿quién es tu agente? ¿Tienes agente? Y sin agente no hay forma de entrarle. No importa cómo sea el libro, ni te lo leen. Y en mi caso, yo digo que fui bendecida de alguna forma. Yo llevaba escribiendo ese libro hace como 2 años y un día estaba en el trabajo, justamente, escribiéndolo, y alguien se me acercó que trabajaba con la editorial con la que estoy ahora y me dijo: ¿qué estás haciendo? Y yo le dije: un libro. Y me dijo: déjame leerlo. Justamente Planeta, que ellos están empezando ahora con libros de niños, y ellos antes no tenían esa división. Y como era un libro de niños, les llamó la atención, se lo llevaron, lo mostraron a los jefes y les gustó. Y ahí empezó el camino que 3 años después me llevó a sacarme el libro con ellos, pero no es así tan como me pasó a mí, que ocurre normalmente. Te piden el agente, y yo tuve esa búsqueda también y se me hizo muy difícil. ¿Y tú? Yo creo que también los premios literarios son muy importantes, aunque sean premios menores, porque todo el mundo dice que los premios mayores están ya decididos, están decididos de que sean entregados. Es una pena, pero dicen que es así. Pero los premios intermedios valen mucho para los nuevos escritores, porque como quiera, te vas creando ya un pedigrí y ya te vas a las ferias, el premio tal, y vaya, Alfaguara, Planeta son premios a los cuales cualquiera quisiera aspirar, porque también el monto de dinero es grandísimo y la división que tienen para la publicidad es enorme. Un monto grandísimo. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, yo diría que creo que el que más paga es Alfaguara. Esto está como en $500,000. Wow. ¿Al ganador? Sí. Qué bárbaro. Sí, creo, hasta donde yo recuerdo, porque el Nobel sí está como creo que sí llega al 1,000,000, el Nobel, pero bueno, el Nobel es otra cosa. Yeah. Ok. Cuando trabajamos en Univision, Caro y yo, había un chiste que la gente decía de los periodistas de Univision Investiga, que eran filósofos, porque entonces se la pasaban así como filosofando, en vez de en realidad publicar la nota diaria, así pues que es obviamente más sencilla, pero pues tiene más alcance que sus proyectos que eran más esporádicos. Yo lo que quiero saber de ustedes es qué tanto siente que ustedes también están filosofando versus en realidad publicar. Hay un término muy cubano que tiene que ver y es una combinación de palabras, y es lo que uno trata de evitar, que se llama metatranca. O sea, la metatranca. Uno tiene que evitar la metatranca. ¿Qué es Metatranca es escribir de una manera muy difícil. Ah. O sea, una tranca y meta ya es una combinación muy rara, pero escribir que nadie te entienda para qué. Pero es eso, haciéndote el filósofo, haciéndote el intelectual. Es como una pose, y yo no tengo nada que ver con eso. Ok. Si ya existe, pues obviamente me imagino que todos ustedes la usan, la inteligencia artificial. Entonces uno puede meterse a la inteligencia artificial, le pones: quiero que me hagas un cuento de tal, quiero que me hagas una novela de tal y tal y tal, y te lo hace. ¿Una canción? Una canción también. Pero desde ustedes en particular, como escritores, como autores, pues ¿cómo compiten
contra inteligencia artificial? ¿Quieres empezar tú? Bueno, si quieren... Sin vergüenza. Bueno, la verdad es que la inteligencia artificial yo lo veo como una herramienta muy potente, una herramienta muy útil que te ayuda. Pero básicamente en nuestro caso, nosotros editamos. Porque una cosa es lo que te puede arrojar la inteligencia artificial, que no da quizás a veces lo que uno dice, la emoción. De que, por ejemplo, tú tomes la historia de una persona en bruto, que es la historia que esa persona está contando en un papel, lo que hablamos, la escritura. Y entonces tú la pules con tus palabras, le das esa empatía que de pronto no te puede dar la inteligencia artificial. Entonces yo de pronto en lo que nosotros hacemos es editar y hay otra editora que revisa eso y la inteligencia artificial la dejamos, por ejemplo, para apoyo en estructura de cómo hacer un trabajo o apoyo en la estructura de cómo hacer quizás un cuento rápido, pero para la base como tal la usamos como un apoyo, más no como el trabajo per se que tú digas, todos los trabajos míos son hechos por la inteligencia artificial. No, nosotros tomamos la historia de las personas. Yo pienso que la inteligencia artificial puede ser funcional para cosas quizás como un resumen periodístico de una noticia. Para un cuento, una historia, para mí, mata todo. Porque lo que hace a un autor, un gran autor, es su identidad. Es cómo él ve las cosas o cómo ella ve las cosas, cómo las transmite, la imperfección dentro de la obra que estás leyendo. La inteligencia artificial es muy perfecta y muy estructurada y como tú bien decías, nunca captura la esencia de un individuo que es el que, o sea, no la va a capturar. Yo sí creo que para estructura, para de repente no sabes cómo terminar una oración o necesitas un sinónimo o necesitas una idea nueva, te puede dar ese apoyo, ¿no? Creativo. Pero la historia tiene que hacerla la persona. ¿Hay huella de la inteligencia artificial en sus respectivos libros? No. En el caso mío, no. ¿No? Yo diría que es como, es una suerte de amigo inteligente, Sí. ¿no? Incluso yo he discutido con la inteligencia artificial y hablo y tú dices que esta palabra es mejor que esta. Entonces te dice, sí, Yo también me peleé. yo voy a usar esta. Entonces al final me dice, déjalo como tú lo pusiste. Sí. Esto puede hasta responder. Cuando tiene de pronto duda, que tú le escribes y tú dices, queda mejor lo que él dice, es verdad, pero realmente no. Por ejemplo, esto que me voy a dar 3 segundos, es Claro. un libro escrito por niños y dibujado por niños. Sí. Aquí no hay cabida, por ejemplo, para la inteligencia artificial. Los niños escribieron su cuento y lo ilustraron. Y el cuento se llama así, El cuento de los 100 niños. Bella. Es un conglomerado de niños de diferentes partes del mundo porque buscamos precisamente eso, que la inteligencia artificial no bloquee la creatividad de un niño. Porque ahorita es muy fácil, como tú dices, escribir y decir, hazme un cuento, Sí. pero le estás anulando a un niño a que sea creativo en un En el futuro. caso de Planeta, ellos no usan la inteligencia artificial para absolutamente nada. Está prohibido hasta para redes sociales que generar un post. La detestan, no quieren saber de ella. Y aquí todo se hizo, mira, con personas que lo revisaron, con mentes humanas. No lo aceptan para nada. Interesante. Para nada. Sí. ¿Y ustedes han vuelto a leer sus libros una vez que fueron publicados? Ay, yo sí. Sí, lo repaso. No, pero así, echártelo, bueno, es que un cuento tan rápido y tan fácil, pero duro. Pero como estos son columnas, yo las puedo abrir y de pronto me acuerdo y me da alegría. Incluso, mira cómo se me ocurrió esto aquí alguna vez. ¿Y ustedes qué tanto leen? En un año promedio, ¿cuántos libros se leen? Yo me leo todos los que me llegan, pero así de sentarme como tal, lo confieso, yo decir, ay, me voy a comprar un libro y decir, tranquilamente lo voy a leer. No, porque llegan libros y entonces tú te enfocas en leer Claro, el libro es y tu trabajo. buscarlo. Entonces, o sea, los que lleguen, si llegan, Yo tuve una adolescencia y una primera juventud donde yo creo que leí casi todo. qué bueno. Donde leí los grandes autores, casi todo. Entonces ahora, después me veo así como descansando. Hay gente que se atormenta. Yo no he leído a Proust, bueno. Y Joyce, bueno, ya tú a Stevenson, bien. Alicia por Maravilla, bueno, deberías leerla. Sí. Y voy repasando eso. ¿Leía todos, te refieres como autores o todas las obras de los autores importantes? No. Una de las angustias tanto del cine como de los libros es que la vida no te va a alcanzar.
la vida no te va a alcanzar ni para ver todas las películas importantes, ni para leer todos los libros realmente importantes. Absolutamente. Entonces tienes que discriminar, tienes que ir específicamente a lo grande y luego ir descubriendo también, y vas descubriendo. O sea, Emilio Salgari pertenece a toda nuestra adolescencia, ¿no? Por decirte, un Julio Verne igual, es la adolescencia, pero luego después te vas complicando. La idea de que el Quijote se lee a tal edad, a tal edad, a tal edad, varias edades se lee el Quijote. Yo no he hecho eso, o leerlo una vez me bastó, pero Bastante largo. exacto, pero entonces, sí, yo creo que hay que leer es una de las cosas más saludables que puede hacer un ser humano y además contagiar a los demás, a tus hijos, a las personas que te rodean, es importante leer, súper importante. Además que cuando tú lees, escribes bien. Sí, La y lectura te comunicas bien. te da la facilidad de que tú puedes escribir muy bien. Si tú no lees, tú no tienes, además no tienes el conocimiento. Es casi imposible Es casi ver a alguien que escriba bien y que no Que no haya eso no existe. Sí. Es casi. Yo te comentaba a ti justamente que a mí, yo tengo un poco de problema para leer ficción, porque yo siento como que mi tiempo es limitado. Soy mamá de 2 niños, trabajo, hago muchas cosas, y cuando leo me gusta leer mucho biografías o hechos históricos. Ahora me compré uno de Thomas Sowell, que es súper antisocialista, pero lo compré justamente cuando ganó el alcalde de Nueva York, que dice, déjame comprar este libro para entender este punto de vista y luego me compraré uno a favor del socialismo para ver cómo discrepan. Y entonces me gusta mucho más leer así como cosas reales. Cuénteme de un solo libro que impactó sus vidas. Tu adolescencia, tu juventud, A mí me marcó Doña Bárbara. Doña Bárbara. de Rómulo Gallegos. Primero que es un clásico venezolano, Doña Bárbara, y entonces ahí el autor, o sea, el escritor retrata también lo que es, digamos, la barbarie venezolana que se vivía en esa época, que a mí me motivó. O sea, era como el Doña Bárbara, además de retratar lo que era esa parte de los llanos venezolanos, es también un libro demasiado hermoso porque igualmente es la parte del amor de una madre, del abandono, de tantas cosas que se compaginan en ese libro, que obviamente fue también premio nacional. Es uno de los libros que yo creo que incluso para Cuba también Seguro. fue... Hicieron novelas, en México y películas. Doña Bárbara, que fue con esta famosa actriz de ustedes. Eso fue un hit global, o sea, en Latinoamérica, en Puerto Rico. Incluso recientemente novelas crearon a Doña Bárbara. Para mí ese libro, y además que te lo obligaban a leer, como ese Pedro Páramo, el Don Quijote de la Mancha, 100 años de soledad. 100 años de soledad también me parece un libro extremadamente hermoso. Yo diría que para mí Pedro Páramo es un libro realmente importantísimo. Yo quisiera escribir como Juan Rulfo, porque además es de una simpleza que te quedas y dices, no puedo creer que una persona haya puesto una palabra detrás de otra con este arte, y ver incluso esta serie ahora que no se le acerca ni a nada, que no puede llegar ahí, es impresionante. Pero también, yo creo que también depende de la edad. Increíble, no hay un libro para toda tu vida. De acuerdo. Porque yo leí El Tábano, que es y terminé llorando cuando tenía 13 o 14 años, ¿no? Entonces hay cosas que realmente te impresionan, o Caso McCullers, cualquier libro de Caso McCullers. Yo creo que tiene que ver con eso, la lectura tiene que ver con tu experiencia, con lo que tú estés viviendo. Sí. Y un libro que además, yo leí 100 años de soledad de casualidad. Estaba en una cola, en Cuba se hacía cola para comprar libros, entre otras cosas, y iba a comprar uno de Edgar Allan Poe, que es la única novela que tiene Edgar Allan Poe. Los demás son cuentos. Y entonces veía que todo el mundo se llevaba un libro amarillo. Y yo, ¿qué será ese libro amarillo? Sí, libro amarillo. Y entonces, sí, porque la edición de Casa de las Américas era un libro amarillo. Yo decía 100 años de soledad. Entonces lo voy a comprar también. Y me lo compré y lo llevé a la casa y me quedé así. Estuve leyendo casi como el día entero. El día entero. Me quedé realmente fascinado, ¿no? Con la facilidad que tiene ese libro ese señor para escribir. Y como Agua para Chocolate también, que es ese mismo estilo. Bueno, eso sí, derivado de 100 años de soledad. De 100 años. Pero yo leo muchos libros biográficos, como te he dicho. O sea, me encantó. El último que me leí... el último que leíste. No, de que me impactó, no. Mira, hay 2 libros que uno es bien sencillito, la verdad, pero yo siempre se lo regalo a la gente. No sé si ustedes lo han leído, se llama Los 4 Acuerdos, que es de la teoría tolteca.
Es Yo tan no sé. bueno, tan sencillo, no es una gran literatura, sino más bien una gran explicación simple de la vida. Cómo tú llevas algo tan complejo como esto, así se resuelve tu vida, en un libro tan sencillito y está excelentemente escrito. Sí. Y un libro biográfico que me encantó fue el de Sonia Sotomayor. Pero simplemente fue por su historia. Me identifico con ella como puertorriqueña en Nueva York, su vida, sufriendo de su diabetes temprana, su familia. Me conecté y me sentí muy así con ella. Pero como les digo, me he enfocado mucho en ese tipo de libro biográfico. Creo que estoy en esta etapa ahora en la que necesito leer más literatura y más ficción también para expandir horizontes. ¿Y ustedes escriben solo en español o también escriben en inglés? Yo escribo en ¿Yo? español, En es español. el idioma que domino. Yo, exactamente. Me gusta escribir en español y luego traducir en inglés. O sea, el hecho de escribir en español, pues no le limita el público, o sea, como que el escribir en inglés es mucho más global. Me inspiro en español y luego adapto en inglés. Siento que puedo escribir en inglés, pero es que no me emociono igual. Siento que en inglés es distinto, es mucho más simple, no se usa tantos, es más directo, es más rico el lenguaje. Creo que me emociono más escribiendo en español y luego lo puedo traducir en inglés, pero me inspiro en español. El parafraseo, como dicen, es mejor en español cuando uno es hispano y maneja bien el idioma. Ya cuando es en inglés es un poco más difícil, la verdad. Bueno, no sé si ustedes lo han notado, pero, Alejandro, si me permite, voy a agarrar tu libro. Sí, claro, bueno. Entonces, si ustedes ven, los libros en español, típicamente está escrito de abajo para arriba. Cuando paras el libro, en un librero, el título va de abajo para arriba. Versus en inglés, que es de arriba para abajo. No me había fijado Mira. en ese detalle. Ah, no, a mí me vuelve loco. Yo sé, a mí me vuelve loco eso en los libreros. Porque es el Entonces está... Ese está bien. ¿Y el otro? Ese también está bien. Bueno, es que en la modernidad hay unos libros en español que han cambiado. Pero lo que a mí me gusta de eso en inglés es que, entonces, cuando tú acuestas el libro, pues aquí ya te quedó el título al revés. Exactamente. Y en inglés sí queda bien, ¿verdad? Pero bueno, Se lo voy a recomendar al editor. interesante que es el... Nosotros sí lo Y hacemos luego, por y te voy eso. a decir otra cosa. Lo voy a recomendar. Que en español, el índice típicamente está atrás, Siempre atrás, siempre. ¿verdad? Y en inglés va adelante. Frente, debe estar delante. No, es ¿Eh? adelante que va el índice. En No, inglés. No, siempre el índice debe ir adelante. Por No eso, atrás. pero en español muchas veces va atrás. Por lo menos lo que yo hago, no permito eso. No va atrás, generalmente. ¿Verdad? Que sí, No, va atrás. yo en mi Que yo no- estilo no. Yo no acabo de entender eso. No. No tengo la menor idea. Yo tampoco porque no si no sabría. libro. No sabría responderte. Adelante todo. Sí. Bueno, ¿cómo se mide el éxito en cuanto a los autores de libros? O sea, ¿cuántos libros hay que vender o cómo es esa normativa? Eso contesten ustedes que tienen experiencia. Yo todavía no sé si esto va a ser exitoso. Claro que va a ser exitoso. Mira, yo siempre digo que cuando tú vendes, al menos, aunque sea un libro, ya tú eres exitoso. Porque ya estás llegando a una persona y estás impactando vida. A mí me han llegado personas que me dicen, pero yo escribí un libro y a mí no lo he vendido, no lo he podido vender. Porque también hay muchas aristas en este mundo que estamos viviendo de tanta gente que quiere escribir, de tantos libros que hay. Es que las personas creen que los libros, yo considero que los libros son como hijos, ¿no? Yo alquilo mi vientre porque yo los produzco. Las historias de otras personas. Yo soy, como yo digo, siempre un vientre en alquiler. Y los libros son exactamente hijos. Si tú no educas a tu hijo, si tú no le dices, bueno, hijo, yo te voy a hacer una campañita de marketing para que tú vayas y vayas al mundo y el mundo te conozca, no va a pasar absolutamente nada. Porque en nuestro caso, yo no sé el caso porque ella tiene una editorial mucho más grande, obviamente, yo trato de hacerle lo que decimos el pre-marketing, que uno entrevista al autor, que lo lleva, que lo impulsa, que le saque el post en las redes sociales. Pero si tú como autor te quedas ahí y no ves a tu muchachito crecer, el muchachito se va a atrofiar. No vas a encontrar jamás quien pueda leer tu libro a pesar de que tengas una historia interesante que contar. Porque hay historias que tú dices, hay madres que tienen historias que tú dices, wow, parece una novela. Y tú la puedes transformar en novela. Pero mira, Si no haces nada, cuando sumando más comentarios de ella, estuve en Puerto Rico promocionando mi libro y un compañero puertorriqueño me dice, mi libro fue un bestseller y tuve pérdidas. Y yo me quedé como que, entonces a tu pregunta del éxito,
Esto Ustedes es dirán, relativo. totalmente. Interesante. Es relativo. Mira, generalmente a los políticos, cuando terminan su carrera o están a punto de terminar, les piden la biografía, la memoria, etcétera, etcétera. Le pagan millones por adelantado y después terminan y le pagan millones. Y le hacen la campaña, van incluso a estadios, cosas muy curiosas, y hablan y todo lo que tú quieras. Y luego tú entras en Walmart o tú entras en Costco y están ahí a patadas, nadie los mira. O sea, hay un momento que esa venta terminó. Es todo como tiene que tener una velocidad al principio. Vende, 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 vende. Y yo no creo que esas grandes editoriales recuperen jamás el dinero que invierten. No creo nada de eso. No lo creo. No, tú tienes que mantener esto como, A no ser como que en seas etapa. Y un gran escritor de bestseller, Sí. que los hay también. Que Lo que todo el pasa- mundo está esperando. Pérez Reverte, todo el mundo lo está esperando. Sí, O sea, exacto, ese es el más, anuncio. uno de los más grandes. Como una Isabel Allende. Exacto, uno de los más grandes escritores de bestseller que Español. escriben en español. Todo el mundo lo está Creo esperando. ahorita que se ha prostituido un poquito eso del bestseller. Porque la gente entonces, ¿qué hace? Ok, ponen por ejemplo este libro y lo ponen en ebook. El ebook siempre que es el libro electrónico, lo ponen, qué sé yo, a $2. Entonces le pasan comunicación a todos los amigos, cómprame, 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 y funciona así. Cómprame, Ah, cómprame, cómprame. Entonces sube en el ranking. Entonces, si tú tienes una categoría, por ejemplo en el caso de Amazon, que esa categoría es de autoayuda, o un libro infantil en la categoría duelo, libro infantil, duelo, y en ese momento tú haces esa campaña de marketing con ebook que lo puedes vender a $2 y tienes una comunidad grande en redes sociales a quien venderlo, y en ese momento es la categoría, el libro más vendido, tú te vuelves bestseller. Entonces es tan fácil, a pesar de pronto que ese libro ni siquiera tenga una calidad A1, por decirlo. Entonces tú te vuelves bestseller. Pero cuando es un libro de $20, es más difícil. Entonces la gente dice, sale la etiqueta, yo soy bestseller. Sí, pero eres bestseller en un ebook, no en un libro ni tapa dura ni tapa blanda. Y detrás de eso está esa situación. Y ahora, en términos generales, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, parece que la gente lee menos. ¿Eso será una crónica de una muerte anunciada para los libros? No sé qué están diciendo las estadísticas. Yo sí me hice la tarea. Y en el mejor de los ¿Qué casos dice? está igual. O sea, el mejor de los casos, la gente lee igual que antes, pero en muchos otros dicen que la gente lee menos. Yo te puedo decir a lo que veo en la Feria del Libro, por ejemplo, que yo soy parte de la organización de la Feria del Libro de Miami, que el público en inglés concurre más a ver a sus escritores que el público en español, desafortunadamente. Ah, interesante. Los que hacen línea son las personas que van a ver a los escritores que son bien famosos Sí. dentro de la literatura o libros de autoayuda, lo que sea, de opinión, de periodismo. Siempre hay una De línea. todo. Me tocó en la Feria del Libro el año pasado ver la fila para ir a ver a Connie Chung, Ahí que está. le estaba entrevistando a Morris Povich. Exactamente. Y- Ahí está. Ellos siempre tienen como una línea que nosotros desafortunadamente no tenemos. A no ser, me acuerdo cuando vino Vargas Llosa, por supuesto, la cosa estaba a reventar. Pero esos son casos realmente excepcionales. Localmente, Carlos Alberto Montaner también provocaba ese entusiasmo popular. Pero es muy difícil. En cuanto a libros de niños, les cuento que es triste lo que está pasando. Y yo creo que es culpa de los padres, obviamente, que no le están comprando libros a los niños. Yo estuve en Puerto Rico en una escuela con 45 estudiantes y varios de ellos me dijeron, les regalamos el libro, eran niños de bajos recursos. Y me decían, ay, niños de segundo grado, enviar a leerme este libro todas las noches porque es el primer libro que tengo en mi casa. Y yo dije, wow, está en segundo grado. ¿Cuánto tienes? ¿8 años? 8. Más o menos 7, 8 años. Primer libro que tienes en tu casa. A mi hijo yo le tengo más de 100 libros en casa desde que tiene 5 años. Y eso dice muchísimo. También dice muchísimo que cuando fuimos a esa escuela, el director de la escuela me dijo, no hay forma de que los niños te compren ese libro. Tenemos una feria de libros infantil y compran los jugueticos que venden del libro. No te compran el libro. Entonces esa es una realidad, pero yo creo que no es de frustrarse, sino que al contrario, escribir más, mejores libros y empujar a una campaña, porque es que sin la literatura, sin la lectura, una parte de nosotros va a morir y eso no puede permitirse.
es demasiado importante. No, y la comunicación con las escuelas es clave. Sí. Es clave. Ir a la escuela es clave. Bueno, Para un escritor como tú. este tienes que caso, decir- por ejemplo, nosotros tomamos 2 escuelas bandera. Sí. Aquí hay una escuela de Broward que la mitad de un grado completo está aquí. Y una escuela en Puerto Rico que se llama la Emilia Marín. Emilia Maré. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos se sienten importantes. Los niños se sienten importantes de tener un escritor en el aula. Tenemos un escritor en el aula. Eso es sumamente importante. Y ellos van, alegría de escribir. firman el libro. Sí. Es una actitud, un Bien bello. proceso muy bonito. Es bello. Sí. Y ahora, parte del problema de por qué la gente lee menos, pues son los celulares, ¿verdad? Las pantallas en nuestras manos, los iPads. Bueno, si vienes a ver, lee menos literatura, pero se lee mucho. Sí, se lee más. Porque todo constantemente estás leyendo. De acuerdo. Las personas ven, claro, la bobería de TikTok, la Pero está tontería, bien. pero mucha gente lee constantemente, estás leyendo mensajes, cosas, artículos. Lee, puede ser que lean más que hace. También los audiolibros. Los audiolibros han tomado también un papel protagónico. Porque va, Porque va mucha gente manejando, va manejando y lo va lo oyendo. van oyendo. Lee más que antes con una luz azul que entra por el ojo, que produce unas cosas en el cerebro, que hace que cuando luego leen un libro como el de usted, les puede fascinar, pero entonces automáticamente el cuerpo no acostumbrado empieza a dormirse o no puede concentrarse porque estamos acostumbrando el ojo a la luz constante del teléfono. Entonces sí leemos más. De repente los libros van a evolucionar a ser digitales, entonces van a pasar páginas digitales con lucecita azul. Pero creo que la lucecita azul es la que nos está llevando a alejarnos de los libros. Mira, aquí lo tengo, lo busqué, el tema de los audiolibros. Encontré que hay algo que se llama el International Standard Book Number, o ISBN, que le da un número Claro. a cada libro. A cada Sí, yo lo sabía. Y la empresa Bowker es el proveedor oficial del ISBN en Estados Unidos. Y según datos de Bowker, del 2023, más del 80% de los libros nuevos fueron autopublicados. Sí. Y también Pero eso es bien. el 65% son libros impresos y el resto se reparte entre ebooks y los audiolibros, Sí. que también se me hizo Yo fascinante. Hay que asumir el futuro, tampoco Sí. puedes ponerte a oponernos. Resistirte. Hay que asumir el futuro y darle la vuelta y incorporarse también. Porque no puedes dejar que ese futuro te entorpezca tu carrera. Tienes que seguir. Sí. Bueno, y ahorita también ahí está lo que llaman los libros 5D, que creo que es Lo que estábamos lo que estábamos hablando, que ya incorporan, por ejemplo, los QR, y entonces tú estás leyendo el código QR. y entonces tú haces así y te lleva, por ejemplo, a una meditación, o lo lleva a un YouTube. Está bueno. Entonces, esos son lo que llaman 5D. Sí, justamente eso. Exacto. Ajá. Estos son ejercicios de meditación para los niños. Y están incorporados, justamente lo decimos así, porque los niños que viven en YouTube, en el teléfono, para que sintieran que el libro se conecta también con ese YouTube. Interactivos, se llama. Este tiene música también, justamente eso. Quiero saber si ustedes creen que se puede vivir solo de ser escritor. Ay, Todos suspiramos. Yo creo que no. pregunta de la... O sea, no. Esa es la pregunta de la mil locha, como dicen creo que no. en mi pueblo, ¿no? Para llegar a esa estatura, Tiene que ser un Vargas Llosa, ¿verdad? Sí. de Isabel Allende. Pero sí, porque tienen una serie de... No solo escriben... El mismo Vargas Llosa hasta el final de su vida es que escribía columnas en el país hasta el final de sus días. Sí. O sea, quiere decir que cobraban muy buen dinero por las columnas. Y también hacen conferencias, hablan, les Y pagan pagan. muy bien. Las universidades son un centro de apoyo para los grandes escritores. Sí. Yo quiero saber, Alejandro, tú lo mencionabas un poco con los políticos y que si les pagan por adelantado así. ¿Ustedes, sucede eso todavía con los autores que no son esos políticos, que no son Vargas Llosa, que les paguen por adelantado o eso ya no pasa? Hay algunos que sí. Yo diría que hay algunos escritores, incluso amigos que yo conozco, que han logrado insertarse en Random House. Si te insertas en una gran editorial y tienes varias ideas y les vendes varias ideas de distintas novelas, por ejemplo, porque yo creo que funciona mucho en eso, yo creo que les hacen un adelanto. No son los millones de dólares, pero hay adelantos responsables. Y pasa mucho con figuras públicas.
No fue tal cual mi caso, pero figuras muy conocidas, públicas, Exacto. que incluso eso ya es todo. son figuras famosas, es como asegurado que algo va a vender. Claro. Sea bueno o no el libro, algo va a vender. Entonces ahí también tienden a dar un poquitico más. Pero te obliga también a ese tipo de personas, te obliga a, bueno, escribir un buen libro primero, no un segundo. Y ahora que escribo en el tercer libro, ¿qué hago? O sea, imagínate que te quedas vacío de porque El síndrome del papel en Sí, blanco. pero ¿cómo es el reparto con una editorial? O sea, ¿cómo es si se ganan 10 pesos, quién se queda con qué? Bueno, yo te voy a contestar ahí. Hay editoriales que cobran comisión por libro de venta. Ok. O sea, que son los que llaman igual como la música, las regalías. Ajá. En mi caso no. O sea, nosotros publicamos, por ejemplo, llega una historia de una emprendedora o de un hombre o de una mujer. Nosotros editamos, cobramos solamente el precio que se cobra por el trabajo de diseño, de diagramación. O sea, pero ese es un costo fijo. Es un costo no fijo, importa cuánto un se- costo exacto, pero nosotros no tenemos nada que ver con las regalías. O sea, sí, eso es un plus que le damos que no. O sea, si tú comercializas tu libro, todas tus ganancias son tuyas. Porque también pasa que a veces la gente no llega, digamos, a las editoriales honestas, por decirlo de esa manera, y hay editoriales que se quedan incluso con las claves de acceso a Amazon, porque a mí me han llegado personas que dicen, ¿cómo hago yo para recuperar mi libro? Wow. Eso pasa, y es tenaz, porque yo le digo, bueno, se supone que cuando tú terminas un trabajo, tú tienes que entregarle a esa persona sus claves, su PDF, todo, absolutamente todo. Pero pasa muchísimo eso. Pero nosotros nos quedamos con regalías, las regalías son absolutamente del autor. Varía. Y son también contratos, hay muchas formas de hacerlo. Pero ¿cómo es en Planeta? Pues como es algo tan personal, no lo voy a decir aquí, pero realmente... Pero es depende de la persona. que O sea, no hay un fijo de que, nos no, vamos... depende de muchos factores. Y también si es un libro complejo, por ejemplo, un libro de niños es muy costoso porque requiere ilustraciones, requiere una impresión específica, salió en carpeta dura, todo eso cuesta. Incluso esto aquí lo queríamos hacer como con brillo, que las letras tuviesen brillo y no se pudo porque salía muy costoso. Cada detalle lo complica un poco más. Entonces depende si tú dices, bueno, yo hablé con Planeta, pero yo voy a hacerme cargo de los gastos de producción, pues te llevas un porcentaje mayor. Pero si Planeta le dices, hazte cargo de absolutamente todo, básicamente el libro es de ellos. Aunque tú hayas escrito la historia, el libro básicamente es de ellos. Porque ellos son los que están Entonces, invirtiendo. hicieron toda la inversión. Entonces todo depende, y yo también creo que de los niveles del autor, cuánta historial tiene, ahí se va moviendo la cosa. Interesante. Sí. En términos culturales, estos son libros que están hechos de editoriales que están peleando por insertarse. No hay como hay contratos, hay cosas que se establecen, pero no hay una ganancia así que uno debe ser de Bloomberg. O sea, yo nunca pensé en eso. Es un poco la satisfacción de verse editado en un lugar correcto, bueno, decente, en compañía de otros buenos escritores. Pero ¿qué tanto los editores les están cambiando lo que ustedes escriben versus simplemente ayudando en el proceso? En el caso mío yo siempre pienso que es ayudando. Si hay una coma, si hay una palabra, pero hay un respeto. En principio tiene que haber un respeto entre el escritor y el editor. Eso es esencial. Si no, Ok. no hay posibilidad de editar. Yo igual, nosotros mandamos para que el autor vea los cambios y apruebe. Yo siempre digo que yo no saco nada si no es aprobado por el autor. Y van Porque- comentando y sí. se van quedando por eso. Bueno, y cuéntenme cuál ha sido el comentario o la crítica. Empecemos primero por la más dura que hayan recibido. Es un poco pretencioso decir que es puro elogio lo que he recibido. Nunca he recibido así como crítica. Quizás, por ejemplo, hago un comentario de un libro y prefiero a este escritor y alguien me dice, pero ese escritor, entonces yo trato de justificar, sí, este escritor es bueno por esto, esto y esto. Exacto. Por ejemplo, ahora mismo en los medios sociales alguien me dijo, pero ¿cómo vas a defender a este cineasta cubano? Le dije, bueno, este cineasta cubano es uno de los pocos que ha estado programado en el MoMA. Hazte la tarea y busca qué cosa es MoMA. Empezaron por ahí, después viene y me responde. Pero eso sí, es una buena discusión. Una discusión siempre fructífera. es muy buena. Siempre fructífera. Bueno, el comentario más absurdo, la pregunta más ridícula que les hayan hecho por ser autores. Eso está complicado. Que a veces crean que desmerecen tu trabajo, de pronto. Que a veces no quieran pagar por el precio de tu trabajo.
sea, lo hacen a veces en forma como peyorativa, como que, bueno, tú eres un escritor y como los escritores tenemos esa fama de idílicos, de comemos flores, Los filósofos, paz, amor. Entonces, que no quieran pagar. En la cara. Nada más alejado de la realidad. Yo como se bebe en esto, lo que yo he visto mucho es la gente es como que te compré el libro, como que te di dinero y no saben, y no saben que realmente el autor genera muy poco Exacto. de cada libro que se vende. Exactamente. Y que realmente tener un libro, y aunque vendas muchos libros, como dijo mi compañero, que fue un bestseller, pero tuvo pérdidas, no significa que eres millonario ni nada por el estilo. Pero es una gran satisfacción. No hay nada comparable. Sí. El día que lo ves es como... Es lo que tú decías, es como cuando viste a tu hijo. Tú lo gestas, Cuando lo tú viste. lo acaricias, tú le das tu amor. Y solo lo entienden entre autores. Sí. Cuando tú escribes un libro, o sea, esto es algo que cuando tú escribes un libro te identificas con eso. Sí. Por eso cuando te viera como que, ¿qué libro escribiste? Cuéntame, ¿qué hiciste? Así mismo. Yo tengo una comunidad que se llama Hermanas del Libro o Hermanos del Libro, porque precisamente, y para tú escribir tiene que haber una conexión del alma. Yo no escribo la historia de nadie que no la conozca, porque la persona tiene que vibrar contigo. O sea, si de pronto dice, ay, no me cayó bien, o le vi así, tú sabes, o sea, energéticamente no sale un buen producto. Entonces, yo siento que los libros igual tienen su alma, tienen su momento de gestación y su momento de brillar. Además viene aquello de, para completar el árbol, el niño del libro, Y el libro. para completar tu vida. O sea, para que sea una vida Me plena. falta el árbol. Para que veas una pelea. Me falta el árbol. Pero bien. Pero yo ya tengo más árboles que hijos. ¿Alguna vez ustedes han querido renunciar a escribir? Yo para nada. Ay, yo estoy empezando, así que estoy muy emocionada. Esto realmente es una pasión. Así que ¿Y esa pasión se la recomiendan a sus hijos o sobrinos? Totalmente. sí, yo les recomiendo que lean, pero yo pienso que cada quien tiene su librillo, por decirlo. Tú no le puedes decir a un hijo tuyo que sea escritor cuando de pronto no le gusta, de pronto le gusta hacer otra Pero, cosa. a mí me recuerda los padres que insisten en que el niño juegue pelota porque va a llegar a las grandes ligas. Ese es el rostreazo. O sea, el niño a veces, cuando y aquí te enseña, ¿tuviste estos dibujos que hizo mi hijo? Sí. Y tú mira, yo tenía un pintor amigo mío, ya fallecido, Humberto Peña, que es un hombre importantísimo, y le decía a veces a los padres, tu hijo no va a ser pintor nunca. Hay que saber eso desde temprano. Claro. Hay que saber desde temprano. Y no creo que vaya a ser pintor. No, uno le recomiende de niño es No, cada cual tome su camino, es importantísimo. Tú le das las herramientas, que lean, que vean obras de teatro, que cuando puedas viajar con ellos, que viajen, que entiendan. Como mi hijo me decía, otra iglesia más, le decía, otra iglesia más. Y luego, cuando estaba en la escuela, alardeaba, sí, yo vi esa iglesia, sí, yo vi eso. Cuando te sí, yo estuve ahí. O sea, sí, otra iglesia más. Te fijo con tu hijo, porque así era con mi papá todo el tiempo y la iglesia. Pero otra vez nos vas a hablar de eso y hoy día agradezco tanto todo eso. ¿Y ustedes de niños soñaban con ser escritores? Yo creo que lo tuve claro. Yo soñaba un poco más en dirigir películas, esa ilusión se me terminó rápido y empecé a elucubrar de otra manera. Honestamente, yo siempre quise ser periodista. Desde que yo aprendí que había una forma de escribir, yo dije, esto es lo mío. Y si mañana nadie los volviera a publicar y nadie los vuelve a leer, nadie les vuelve a aplaudir y darles elogios, ¿cómo quiera escribirían? ¿Cómo quiera qué? ¿Escribirían? ¿Seguirían escribiendo? Claro, la vida. Yo creo que sí, con la esperanza de que pase otra vez otra generación y de pronto se acuerden pero y lo van a publicar. Pero seamos honestos, tú dijiste una pregunta muy buena, que es que en verdad nadie te publica, nadie te lee, nadie te escribe, o sea, lo que escribas se va a quedar ahí contigo. Es como escribir un note en el iPhone de lo que tienes que hacer en el día porque nadie lo va a leer. Es una buena pregunta, no sé, porque yo creo que también el tema para mí de escribir, yo leí algo los otros días, no recuerdo quién lo dijo, pero decía, uno nunca está listo, nunca es el momento perfecto para escribir algo, sino que tú escribes cuando aprendiste algo que tienes la necesidad de compartir, sea en películas, sea lo que sea. O sea, yo creo que si no se puede compartir, ¿cuál es el propósito? Bueno, es que Pero yo ahí discrepo, porque fíjate tú, Ana Frank, el diario de Ana Frank, ella escribía para sacar toda esa angustia que tenía dentro y escribió un diario y al final pero si ese diario llegó. Pero si no llega a entrar esa persona
a ese cuarto y recoge los papeles que estaban tirados en el piso. O sea, si esos papeles se quedan ahí, no existe. Sí. O sea, si tú escribes este libro y lo metes en una gaveta, No existe. no existe. La obra de arte solamente existe cuando confronta el público, Sí. cuando confronta el lector. O sea, igual uno escribe Ya para Fran uno mismo. existió por eso, porque alguien... Kafka existe porque el amigo no le quemó los trabajos. Porque él dijo, esta obra completa me la quema, por favor. Y se murió, dijo, no lo voy a quemar, lo voy a publicar. Por eso, Y el resto es historia. Yo sí tengo cosas que he escrito porque yo quiero procesar mis emociones, lo que estoy pensando. Y ya, y está guardadísimo. mira, Pero yo Jimmy tengo Paul cultura. decía que escribir sana. Y Total. Uy, tienes la posibilidad de, aunque de pronto no lo vea otro, pero tú estás sanando. No, Entonces, ¿por qué no escribir para ti, escribir? sí. Escribir Yo lo para haría ti. como diario. Claro, Pero pensando en escribir aunque no como- te lea nadie después, pero Para- tú sanaste un proceso interpretable de Claro. tu vida. Claro. Porque escribir, señores, sana. Claro. Bueno, ya vamos a cerrar. Última pregunta. ¿Qué mensaje le darían ustedes a ese joven escritor, a esa joven escritora que quiere escribir, que quiere publicar, que no sabe si tiene talento, no sabe cómo hacerle, no sabe qué hacer? ¿Qué mensaje le daría? Yo les diría, estudia, lee a los grandes autores porque algo se te va a pegar. Algo se te va a pegar. Comparte, participa de talleres literarios, que es muy importante, por lo menos de donde yo provengo, los talleres literarios eran muy importantes. Los talleres de lectura. Yo creo que así es como hay una esperanza de pronto. Si tienes un buen maestro que te atiende, que te dice, entrégale el trabajo, mira, que te lo revise. Si tienes un escritor cercano, mejor todavía. Yo creo que esa es la manera de llegar a... Y nunca piense que vas a ser García Márquez. Piensa que vas a ser tú mismo y tú verás que suele ser que llegue. Bueno, yo creo que la preparación es importantísima y escribir sin expectativas y participar en concursos. Yo tengo un concurso de cuentos desde hace 12 años que se llama Cuéntale tu cuento a la Nota Latina, que le damos la oportunidad a esos escritores amateur de que participen y yo puedo dar fe, hemos ayudado a más de 400 escritores a que encuentren ese camino y muchos de ellos han sido escritores premiados en las categorías cuentos. O sea, se le da la oportunidad para que otras personas, como dijo Alejandro, lo lean, lo vean y ellos vayan en ese camino perfeccionándose y no quedarse atrás. Le damos la patadita para que ellos... Estoy de acuerdo con los dos Bien. y también añadiría que tengan mucha paciencia y que entiendan que el proceso de escribir es uno largo y un poquito doloroso a veces porque tienen que escribir mucho para encontrar su identidad. Yo creo que el escritor, cada uno, como dijo ahorita, tiene su identidad y encontrarse con eso toma tiempo y tienen que prepararse, tener ese maestro que les guíe, buscar esos recursos, pero también tienen que hacerlo. Hoy día las generaciones modernas queremos todo rápido y seguramente alguien escribió algo y dijo, wow, soy increíble, quiero ya publicar. No necesariamente. Toma tiempo y un poquito de dolor hasta llegar a ese punto donde ya alguien te lee y dice, eres publicable. La madurez del autor. Sí. Claro. Bueno, pues con eso nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Gracias, Maribel, Enrique. Alejandro, Carolina, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Y en buena compañía. Ay, claro qué que bueno, sí. gracias. Bueno, compré nuestros libros. Sí, síguenos en las redes sociales. Aquí están. Si les gustó este programa, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Y si no les gustó, no pasa nada, no me siento. También los quiero invitar a que visiten www.preguntasinvergüenza.com. Ahí pueden mandarme sus sugerencias, comentarios. Bienvenidos todos. Esto es Preguntas sin Vergüenza. Yo soy Eduardo Padilla. Nos vemos a la próxima. Este programa es presentado por Megacrete, making high performance construction affordable.